Mis hermanos, después de esta pequeña oración, dejo el espacio a mi hermano Félix Frías. Hermano Félix. Buenas noches, mis hermanos. Miguel, solamente quiero confirmar que se está viendo la pantalla porque no puedo verla aquí. Muy bien, confirmado, hermano Félix, lo estamos viendo. Ok, mis hermanos, la parte que me toca a mí en esta noche es aprendiendo de los errores. Aprendiendo de los errores. Ahora, este tema será desarrollado sobre la base de que el divorcio puede ser tu peor error. Estamos asumiendo que ya esta decisión es irreversible y que un nuevo capítulo en tu vida debe comenzar. Tengo una frase que encontré que él dice, el divorcio no es el final del camino, sino el comienzo de un viaje hacia la renovación mental y la restauración espiritual. Siempre que voy a hablar de este tema, hablo de esta cláusula que es, nunca estamos de acuerdo con un divorcio. La palabra de Dios dice que lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Ni estamos diciéndole a ninguna persona, a ningún creyente que se divorcie, pero sí también entendemos que hay situaciones donde el divorcio es una opción, que hay situaciones donde hay matrimonios que ya no pueden estar juntos por una situación o por otra, pero nunca como líder, como anciano, como pastor, vamos a recomendar que una persona se divorcie, sino que vamos a apelar al amor, vamos a apelar a la misericordia, vamos a apelar al perdón antes de todo eso y también vamos a apelar a lo que es la gracia del Señor. Así que mis hermanos, tomando eso en cuenta, voy a hablar de lo que yo he traído como aprendiendo de los errores. Son mis hermanos, la pregunta que debemos de hacernos en esta noche es, ¿cuántos errores cometemos los humanos a lo largo de nuestra vida? ¿Cuántos errores cometemos los humanos a lo largo de nuestra vida? Una encuesta sugiere que independientemente de la actividad o tarea, los humanos cometen de 3 a 6 errores por hora y en promedio 50 errores por día. Una persona puede cometer hasta 118 errores al año. Por tanto, una persona media con una vida de 70 años cometería más o menos 8.260 errores a lo largo de su vida. Pero la pregunta es, ¿los errores que cometemos todos los días tienen la misma consecuencia que pudiera tener un divorcio? Entonces, vamos a ver eso un poco más adelante. Mis hermanos, ¿por qué? ¿Por qué cometemos errores? Miren, el error se puede conceptualizar como ser consecuencia, en primer lugar, de utilizar un plan equivocado. ¿Por qué cometemos errores? Porque no planificamos. Y estoy hablando del matrimonio. No planificamos bien. Lo primero que debemos tomar en cuenta es que la voluntad de Dios es perfecta, es agradable y es buena. Y el mejor planificador es Dios. Cuando hablamos de planificar, estamos diciendo que tú entiendes que Dios es el que tiene el control de ese plan. Entonces, cuando tú te casas y tal vez en tus planes no está Dios, eso es un error garrafal. A ese error se llama error de planificación. El segundo error se considera de omitir una acción apropiada. No solamente es un error no incluir a Dios en tus planes, pero también es un error el que yo omita, aún entendiendo la voluntad de Dios y no le haga caso. Por ejemplo, nosotros sabemos que la Biblia dice que no tengamos yugo desigual. Eso es algo que está escrito. Por lo tanto, si tú te casas con yugo desigual, ya tú estás cometiendo un error. Pero también si te casas por vamos a decir, por las razones equivocadas, también estás cometiendo un error. Y cada vez que tomamos decisiones en las cuales Dios no está,
o no está la prioridad de Dios en tu vida, se va a considerar un error porque eso no va a tener un final feliz. El otro error es que fallamos por completar una acción planeada y estamos hablando del error de ejecución. Y cuando hablamos de error de ejecución, pensamos en Santiago 4:17, que dice, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Sabemos lo que nos conviene. Sabemos qué es lo que tenemos que hacer porque tenemos la palabra o deberíamos. Entonces, cuando nosotros no tomamos en cuenta a Dios, podemos hacer o cometer cualquiera de estos errores. Omitir su voluntad, no ejecutar su voluntad, no poner a Dios dentro de los planes nuestros, que sería buscar la voluntad de Dios. Ahora, si estamos hablando bíblicamente hablando, ¿por qué cometemos errores? Lo primero es falta de sabiduría. Santiago 1:5 dice, y si hay alguno de vosotros que tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. No tenemos excusas delante de Dios cuando no pedimos sabiduría. La sabiduría está disponible todo el tiempo, solamente hay que pedirla. Y Dios dice que la da abundantemente y sin reproche. Por lo tanto, cuando tomamos una decisión y no fue sabia, no podemos culpar a Dios, sino a la ignorancia nuestra de no buscar su voluntad, de no incluirlo en nuestros planes. La segunda, la segunda es falta de prudencia. Y dice Proverbios 3:5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Cuando nosotros no somos sabios, entonces tampoco somos prudentes. Llama la atención que aquí habla de que nos fiemos de Jehová de todo. Es decir, tenemos que entregarle el corazón completo a Dios y confiar en Él y entender que Él tiene un plan mucho mejor que el nuestro. Entender que Él quiere lo mejor para tu vida y entender que Él también, si tú le pides, te va a dar lo mejor. No te apoyes en tu propia prudencia. Tú no sabes más que Dios. Dios es soberano, Dios es sabio por excelencia. Por lo tanto, descansemos en Él, fíate, apóyate, descansa en Él y busca su voluntad. Y lo último es que, bíblicamente hablando, cometemos errores cuando tenemos falta de dirección. Dice la Biblia, por tanto, no seáis insensatos, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Por lo tanto, debemos siempre buscar la dirección del Espíritu Santo en todas las cosas que emprendamos, mayormente en el matrimonio, mayormente en lo que es una pareja, elegir a una pareja. Y mis hermanos, ¿cuál es el problema? Que cada error que cometemos tiene una consecuencia, pero no todos los errores tienen la misma consecuencia. Y este es el problema que existe. Dentro de las consecuencias que podemos ver está consecuencias negativas. Están las consecuencias que son a largo plazo, a corto plazo, las consecuencias que son directas, indirectas, las que son reversibles e irreversibles. Y cuando hablamos del matrimonio y hablamos de un divorcio, hay muchas consecuencias que son irreversibles. Hay muchas consecuencias que afectan a largo plazo y obviamente en su totalidad la mayoría son negativas. Por lo tanto, mis hermanos, tenemos que pensar bien cuándo vamos a tomar una decisión y más si es una decisión que tiene que ver con tu futuro, que tiene que ver con una pareja, que tiene que ver con el divorcio. Mis hermanos, el apóstol Pablo lo quiero poner como un ejemplo, porque el apóstol Pablo cometió un error. No fue el único error que cometió, pero hubo un error que él cometió que él considera que fue su peor error. Y él dice en Primera de Corintios 15:9, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. El apóstol Pablo decía, mira, yo no soy digno de llamarme apóstol, porque yo cometí el peor error, que fue perseguir a la iglesia de Dios. Y eso hace una referencia a todo lo que él hizo en contra del evangelio cuando él se llamaba Saulo de Tarso. De tal manera que Jesús tiene que aparecerse y decirle, Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Dura cosa te esas cosas contra el aguijón.
Entonces, mis hermanos, Pablo, esto le afectó mucho. Miren lo que dice Primera de Timoteo 1, del 12 al 15. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, Señor nuestro, o nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Mis hermanos, hay tres cosas que yo quiero que tú entiendas que tenemos que aprender de los errores que cometemos. Algo que me impresiona del apóstol Pablo fue que él no dejó que el error que él cometió lo definiera o tratara de tal vez quitar, desenfocar lo que era la meta del apóstol Pablo. En primer lugar, podemos ver que cada error tiene una consecuencia. Sin embargo, la misericordia de Dios, la gracia de Dios y el amor de Dios está por encima de todas esas consecuencias. Y la Biblia es clara que su fidelidad es grande y que su misericordia se renueva cada mañana. Mis hermanos, en el caso de Pablo, su peor error fue perseguir a la iglesia. Pablo no se casó. Pero en el caso tuyo, tal vez, si así lo consideras, el divorcio fue tu peor error, porque no funcionó tu matrimonio. Ahora, yo quiero que tú entiendas que la misericordia de Dios te perdona. Dice Lamentaciones 3:22 del versículo 23, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Tú puedes contar con la misericordia de Dios todos los días. El bien y la misericordia me seguirán todos los días, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Sabemos que el divorcio es algo, mis hermanos, traumático. Y una de las consecuencias es que mucha gente vive en el pasado y no puede superar esa relación o no puede superar esa situación por la que pasó en su matrimonio. Pero yo quiero decirte que de la misma manera que la misericordia de Dios se renueva, tu vida se puede renovar y tú puedes comenzar de nuevo. Pero lo importante es que en esta nueva oportunidad tú busques la voluntad del Señor. Mis hermanos, la gracia de Dios nos sostiene. Pablo decía, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Algo que tenemos que también aprender es que la gracia de Dios está disponible y que la gracia de Dios es suficiente. Puede ser lo peor, puedes sentirte en la peor condición de tu vida. Sin embargo, la gracia de Dios te va a sostener porque Él lo ha prometido. Dios no solamente perdona, Dios también restaura. Y mis hermanos, lo tercero es el amor de Dios, que Pablo menciona también en Primera de Timoteo. El amor de Dios lo que hace es que te recibe, que te abraza, que te dice ven con el Padre. Y me hace pensar en la parábola del hijo pródigo, cuando el Padre no está mirando sus errores, cuando el Padre no se está concentrando en lo que él hizo, sino que totalmente ao contrario a lo que pensaba su hijo. El padre lo abraza, lo besa, le da un anillo nuevo y le dice, vamos a comenzar de nuevo. Y eso es lo que el padre te está diciendo. Si tú estás pasando por un divorcio, si tú vas a comenzar de nuevo, si tú tienes ya que tu situación es irreversible y básicamente tienes la oportunidad. Mis hermanos, el apóstol Pablo nos va a dar a nosotros ahora el consejo mayor de cómo él pudo superar toda su situación y cómo también nosotros podemos superar la nuestra, si ese es tu caso. Miren, la palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 3, de versículo 13 al 14, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De la única manera que vamos a aprender de nuestros errores es cuando nosotros nos trazamos una meta. No vivas en el pasado, concéntrate en el futuro. Mis hermanos, el apóstol aquí hace dos cosas que son sumamente importantes. Una es olvidar y la segunda es proseguir. Pero yo estaba estudiando esta frase, una cosa hago, y significa enfocar toda tu atención
y energía en ellos. El problema de muchos de nosotros es que enfocamos toda nuestra atención y energía en el pasado en vez de enfocarla en el futuro. No podemos cambiar el pasado, pero podemos prepararnos para un futuro. Entonces, aquí lo que significa una cosa hago es no permitir distracciones. En el contexto de Pablo, una cosa hago, estaba hablando de una carrera y los corredores saben que no deben sucumbir a la tentación de mirar atrás para ver quién se les acerca. Cada vez que miran hacia atrás les cuesta energía, les aminora el paso, les causa distracción y puede ser un obstáculo para que lleguen a la meta o a la victoria. De la misma manera en tu vida, si ya pasaste por un divorcio, Pablo lo que quiere que tú hagas es que te enfoques ahora en el futuro, que pongas toda tu atención y energía en la meta, en hacer la voluntad de Dios, en buscar la voluntad de Dios. Mis hermanos, la palabra olvidar está en un tiempo presente y lo que indica es una acción lineal continua. Y aquí Pablo es específico. Si ustedes leen el contexto de Pablo en el capítulo 3 de Filipenses, él está hablando de su pasado, pero él dice que a él no le importa lo que pasó en el pasado, sino que él quiere, su meta es conocer a Cristo y llegar a ser igual que a él en todo. Y él está concentrado en eso. Tenemos que concentrarnos en el futuro. Mis hermanos, el verbo olvidar expresa la idea de ignorar o negarse a ser influenciado por algo. No significa que tú no veas o que no vayas al pasado. Lo que tú no puedes permitir es que el pasado se convierta en una distracción en tu vida. No significa que tú no recuerdes. Tú lo que no puedes permitir es que los recuerdos te agarren y te detengan en tu carrera, en tu camino hacia la meta. El verbo olvidar en el griego lo que significa es no tener recuerdo de algo. Y aquí el comentarista dice, no creo que signifique eliminar de nuestra memoria todo recuerdo de penas y fracasos, sino escoger no volver a recrearlos, no vivir en el pasado y no dejar que el pasado sea el que defina tu futuro, sino todo lo contrario, que tu futuro defina tu presente. Prosigue a la meta del llamamiento de Dios, prosigue a la meta que Dios ha puesto en tu mano y esa meta debe ser hacer la voluntad, no cometer el mismo error. Mis hermanos, la palabra proseguir significa seguir, continuar, llevar adelante lo que se tenía empezado. Esta palabra se utiliza como una metáfora de una carrera y lo que significa es que debes proseguir corriendo con toda intensidad. Cuando tú comienzas una carrera, esa intensidad con la que tú comenzaste es la misma intensidad con la que tú tienes que terminar. No permita distracciones. El pasado distrae y tenemos que tomar en cuenta que cuando miramos hacia atrás, que estamos hablando del pasado, nos vamos a distraer. Concéntrate en el futuro, concéntrate en la meta. Y también entender que una meta es el objeto sobre el que se mantiene fija la mirada. En el momento que tú quites la mirada de la meta, que en este caso podemos decir que también es el Señor Jesús, que siempre ha sido puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mis hermanos, nuestra atención y nuestro esfuerzo serán constantes y vamos a proseguir hasta que alcancemos el premio que Dios nos ha trazado en nuestras vidas. Miren, yo encontré algo que por ahí hay en el internet que dice la depresión es el exceso del pasado. Cuando nos concentramos totalmente en el pasado y vivimos en el pasado, vamos a caer en depresión. Segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. La meta es ser como Cristo, reflejar a Cristo, vivir como Cristo, hacer la voluntad de Dios. Mis hermanos, cuando nos preocupamos mucho en el presente, estamos hablando del estrés. Estrés es exceso del presente y para eso lo mejor es Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y cuando nosotros nos preocupamos tanto por el futuro, a eso se le llama ansiedad. El único que tiene el futuro en sus manos es Dios. Y dice Primera de Pedro 5:7, echando toda vuestra ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Mis hermanos, concluyo con esta aplicación. El pasado
es tu mejor maestro. El pasado es tu mejor maestro. ¿Por qué es tu mejor maestro? Porque debemos aprender del pasado. Aprender de nuestros errores significa no volverlos a cometer. Aprender de nuestros errores significa descansar en Dios, buscar su voluntad, buscar la dirección del Espíritu Santo. Entonces, tres cosas que podemos aprender de nuestros errores son: una, aprende a hacer la voluntad de Dios. Romanos 12:2. Dos, aprende a tomar mejores decisiones. Dice el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará que todas sus decisiones sean puestas a los pies del Señor. Y por último, aprender que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Aún un divorcio en tu vida puede ser restaurado. Aún una situación difícil puede ser cambiada por Dios, porque para Él no hay nada imposible. Descansemos en el Señor. Como siempre, nunca vamos a recomendar el divorcio, pero si en tu caso ya sucedió, prosigue a la meta, enfócate en el Señor, enfócate en hacer tu voluntad y tú verás como tú vas a llegar a la meta, que en este caso sería hacer las cosas que le agradan a Dios. Mis hermanos, esta fue mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestro hermano Félix Frías por poder compartirnos la primera parte de este tema, matrimonios restaurados, aprendiendo de los errores. Hermanos, estoy procediendo a compartir pantalla para poder, eh, en cierta forma, que juntos podamos ver algo relacionado con el tema que hoy yo deseo compartirles. Pero antes de compartir pantalla, que lo estamos haciendo en este momento, quisiera, mis hermanos, recordarles que en el chat que acompaña a esta transmisión, que ustedes lo encuentran en la esquina inferior derecha, ahí van a ver ustedes cuatro puntitos. Si ustedes ingresan ahí, ustedes simplemente entran, aparece ahí la palabra chat, pueden ingresar ahí y mis hermanos, con eso, ustedes ya van a poder ingresar directamente a través de un enlace a un espacio de preguntas abiertas que ustedes pueden hacer. Pusimos durante la participación de nuestro hermano Félix primero una encuesta y la encuesta fue si has vivido la experiencia del divorcio, tu actual relación es mejor, sí o no. Tres personas respondieron que sí, una persona respondió que no y nadie respondió tal vez. Pero en este momento ya estamos en el espacio de preguntas abiertas. Así que diríjanse al chat, al enlace, ya revisé antes de aperturar mi presentación y ya tenemos ahí una pregunta. Dejen su pregunta sobre este tema o sobre cualquier otro tema que con gusto al final podremos responderlas, porque de eso se trata Fe Mueve Montañas. Bien, entremos en materia, hermanos, para todos aquellos que gusten y hagan uso de redes sociales, les comparto que a través de la imagen que están viendo ustedes en pantalla, Miguel Montoro, podemos encontrarnos en todas las redes sociales. Diariamente compartimos material para que así pueda haber edificación para el pueblo de Dios y por qué no compartirlo para otras personas. Bien, aprendiendo de los errores bajo la temática general del divorcio. A lo largo del 2023, hermanos, si ustedes son asiduos visitantes de Fe Mueve Montañas y si no, la imagen que tienen en pantalla les dará una perspectiva de lo que hemos hecho. A lo largo del 2023 hemos compartido las cuatro imágenes que ustedes están viendo en la pantalla. Cada una de ellas hace referencia a una actividad mensual a través de la plataforma de Zoom, donde de los 12 temas, 4 tocan el tema del matrimonio y este año la temática fue el divorcio. Y miren qué temas tan interesantes hemos visto. Divorcio, perdón, fue el primer tema. El segundo tema fue causales de divorcio. Causales de divorcio. El siguiente tema que ustedes pueden ver es ¿qué sigue después de un divorcio? Hasta llegar a este tema, matrimonios restaurados, aprendiendo de los errores. Mi hermano Félix considero que ya ha sido lo suficientemente enfático para insistir en que no es ni opinión
ni enseñanza del Ministerio Fe Mueve Montañas que el divorcio sea algo que deba practicarse. Creemos que el matrimonio no forma parte del plan de Dios, pero por las circunstancias de pecado que el hombre vive, en ocasiones no va contra su voluntad. Aunque la frase pueda parecer contradictoria, no lo es. Para mí es importante empezar así porque debemos de entender que estamos hablando ya en el contexto, en este momento, esta charla es para personas que ya pasaron la experiencia del divorcio y ya se encuentran tratando de restaurar sus vidas, pero en compañía de otra persona. ¿Qué es lo que debemos hacer? Nuestro hermano Félix bíblicamente ya claramente nos dijo que se tiene que aprender de los errores. Así que en mi parte, yo quiero concentrarme en 4 aspectos puramente psicológicos o emocionales que tú debes considerar cuando estás intentando restaurar tu vida después de haber vivido la experiencia del divorcio y qué es lo que debes pensar para que realmente aprendas de los errores. 4 aspectos. Cambio pantalla. Cuando los matrimonios empiezan a ser restaurados y estamos aprendiendo de los errores, uno aparece en pantalla. Suena demasiado obvio, pero no todos lo entienden. Ya estás viviendo con una nueva persona. Si tú viviste la experiencia del divorcio, implica que ya tuviste un tiempo en el cual tú coexististe con otra persona. Esa otra persona tenía una forma de pensar, tenía una rutina de vida, tenía una forma de resolver problemas y tenía formas diferentes de evaluar la información que había alrededor. Tenía incluso distintos hábitos de higiene de los que tú tienes y formas diferentes de cómo administrar el dinero. Pero ahora que el Señor te ha permitido intentar restaurar tu vida a través de una nueva relación después del divorcio y que debes aprender de los errores, métete bien claro a la cabeza. Estás viviendo con una nueva persona. No estás viviendo con la persona con la que viviste. Es una persona distinta a la que tienes que conocer. Es una persona con quien debes vivir un proceso lo suficientemente adecuado para poder entender el tipo de persona que es la que vive contigo. Nuestro hermano Félix nos decía algo que yo quisiera resumirlo en palabras muy simples. Muchas veces nos casamos por los motivos equivocados, pero también nos divorciamos por los motivos equivocados. Y el problema es que, como nuestro hermano señalaba, insistimos en traer el pasado al presente y queremos que la persona que viva con nosotros sea igual que la persona anterior o sea totalmente contraria a la persona anterior, reproduzca los hábitos buenos de la persona anterior y no cometa los mismos hábitos malos que la persona anterior. Por favor, hermanos, porque esta es una charla para creyentes, entendamos algo claro. Estás viviendo con una nueva persona. No puedes imponer las mismas cargas, ni puedes tratarle de la forma en que tú lo hacías con la persona anterior. Y si alguien en ese momento piensa y dice, bueno, es que yo soy como soy, así que la persona que llega a mi vida tiene que adaptarse a la forma de ser que yo tengo. Ese sería un grave error de pensar con una fuerte carga de egoísmo. Porque si bien es cierto que tú tienes una forma de pensar que te fue dada por Dios, Dios no desea que continúes con esa forma de pensar. Dios quiere que tu forma de pensar sea santificada, lo que significa que debes de pensar tal y como tú eres, pero que tus pensamientos agraden a Dios. Y en esos pensamientos que agradan a Dios, entiendes que la persona con la que ahora tú estás viviendo, estás formando una misma carne, así que tiene la misma importancia que tú. Todo lo que suceda deberá partir de un consenso donde haya mutuo acuerdo, no donde exista imposición de ideas. Recuerda, si has vivido la experiencia del divorcio y estás ya tratando de restaurar tu vida con otra persona, recuerda, vives con una persona distinta. No quieras interactuar con esa persona como lo hiciste en cualquier relación anterior. Esto me lleva a la segunda recomendación de carácter emocional
con respecto a tener matrimonios ahora ya restaurados que intentan aprender de los errores después de haber pasado por el divorcio. Aspecto número 2 que acaba de aparecer en su pantalla. Debes de crear una nueva dinámica con esa nueva persona con la que estás viviendo. Es importante que te quede claro, los hábitos de pareja que construyas no pueden ser los mismos que con la persona anterior, porque si no, entonces vas a traer el pasado al presente y puedes condenar a esta nueva relación a un futuro de fracaso. Insisto, nuestro hermano Félix ya fue muy claro al respecto. Debes de llegar con una mente en blanco, como si pudiéramos utilizar un borrador de pensamientos y borres absolutamente el registro de todo lo que viviste con la persona con la que estuviste casado o casada, porque tienes que empezar a partir de cero. Es una hoja blanca donde se deben generar diferentes dinámicas, distintas formas de interactuar. Recuerden, nunca los problemas se resuelven si siempre seguimos utilizando las mismas formas para tratar de resolverlos. Jamás va a haber solución. Genera una nueva dinámica, una nueva forma de hablar, una nueva forma de adorar a Dios, una nueva forma de ver la vida cristiana, una nueva forma de hacer los devocionales en casa, una nueva manera de asistir a la iglesia, una forma distinta de servir al Señor. Tiene que haber una dinámica diferente. Estos dos puntos básicamente lo que hacen es evitar que el pasado nos pueda jugar una mala pasada, como suele decirse. Ahora, vamos por dos aspectos más. Volvemos a cambiar de pantalla para ver dos aspectos más con respecto a buenos puntos de vista y consejos que debemos tener en mente cuando estamos intentando restaurar nuestra vida, aprendiendo de los errores en relaciones nuevas de haber pasado por el proceso del divorcio. Y el la tercera recomendación es la que acaba de aparecer en tu pantalla y está muy relacionada con las anteriores. 3. Evita los mismos errores. Escribe en alguna hoja de papel los errores que cometiste en tu antigua relación y no vuelvas a cometerlos. Porque si en la anterior relación fuiste un celoso o una celosa empedernida que no paraba de tratar de buscar, de hurgar en todo lo que tu pareja hacía, porque tenías temor de una traición, porque desde tu infancia creciste con sentimientos de seguridad, nuestro hermano Félix ya lo dijo, al pasado no se regresa. El pasado es una muy buena fuente de enseñanza. Las palabras de nuestro hermano Félix fueron que no hay mejor maestro que el pasado, pero el pasado solo se regresa a aprender, no se regresa a recoger información o experiencias de vida para traerlas a mi nueva vida. Así que si fui un celoso empedernido, debo dejar de serlo, porque finalmente soy hijo de Dios y estoy confiando en que Dios está dirigiendo mi relación y no permitirá, si es que yo hago lo correcto, que sucedan cosas malas. Y eso nos hace llegar al último punto, punto número 4 que aparece en su pantalla, y es el más importante. Dios debe ser el centro de todo lo que hagas en tu nueva relación de pareja. Si en tu antigua relación de pareja Dios era nada más una especie de incómodo acompañante de los fines de semana, ya no puede seguir siendo así. Si en tu antigua relación ni siquiera oraban juntos, ahora debes obligarte a que oren juntos. Ni siquiera es opcional, debes obligarte, porque son disciplinas espirituales que van a lograr que su matrimonio sea más fuerte. Ah, es que mi nuevo esposo no le gusta orar, entonces tú no pares de orar por él. Pero debe haber una diferente dinámica espiritual donde Dios sea el centro. Si antes ocasionalmente ustedes se tomaban el tiempo para asistir a la iglesia, ahora la iglesia debe ser una prioridad, porque al haber una mayor cantidad acumulada de errores, existen mayores puertas por las cuales el enemigo te puede atacar. Y hay que entender eso perfectamente. Por eso es que Dios debe ser eje y centro de la relación de pareja. Así que mis hermanos, de una manera emocional,
quisiera yo que tomaran en cuenta estos 4 aspectos acerca de qué se debe hacer cuando estamos intentando restaurar nuestras relaciones y estamos aprendiendo de los errores que nos hayan dejado o que nos haya dejado el pasar por ese proceso terrible, lo decía nuestro hermano, traumático, de lo que es el divorcio. Esperando que esto haya sido de la mayor bendición para ustedes, solo quisiera recordarles que en el chat que acompaña a esta transmisión, ustedes pueden encontrar un enlace que si ustedes lo aceptan, hacen clic sobre el enlace, nos va a llevar a una página donde de manera anónima ustedes pueden dejar cualquier pregunta para que al final podamos responderlas. Preguntas que tienen que ver con el tema o con cualquier otro tópico de la vida cristiana. Finalmente, solamente quisiera que estuvieran pendientes porque en el mes de enero, Dios mediante, aún todavía tenemos que definir un poco la fecha, vamos a tener a nuestro hermano Somer Cuesta, quien nos va a estar compartiendo el tema La mano de Dios sobre nosotros, el modelo Esdras. La mano de Dios sobre nosotros, el modelo Esdras. Y pediría yo de sus oraciones, porque para el próximo año, en las 2 actividades presenciales que en la introducción yo les comentaba, que Fe Mueve Montañas va a realizar, tenemos ya confirmada una visita del día 2 al 12 de agosto a Honduras, para después del día 13 al día 26 del mismo mes, agosto, visitar la República del Salvador. De manera personal, en la primera semana de septiembre estaremos visitando Barranquilla, en Colombia, para poder conocer a las asambleas en este lugar y ver la posibilidad de que la palabra de Dios en un futuro pueda llegar a este espacio también como parte de Fe Mueve Montañas. Así que, hermanos, dejamos de compartir pantalla para entonces proceder a ver si tenemos alguna pregunta que pudiéramos compartir con ustedes. Y así a la vista voy a cambiar de pantalla y en este momento están viendo ya las preguntas que tenemos listas. Así que doy lectura a la primera pregunta en orden que ingresó, que es la que se encuentra en la parte de abajo. Y hermano Félix, pues dejo el espacio para que tú puedas dar una primera aportación para esta primera pregunta. La pregunta dice así: ¿cómo debe ser el trato con la expareja en el caso de que la nueva esposa sea cristiana, pero también la expareja es cristiana? ¿Cómo debe ser el trato? ¿Hasta dónde podemos llegar? Alguna vez recuerdo que alguien me preguntaba, es que yo veo que en las revistas de gente popular los exesposos y las exesposas hasta se van juntos de vacaciones. Entonces, ¿podemos irnos juntos de vacaciones? Hermano Félix, escuchamos una primera opinión. Bueno, Miguel, hablamos de que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, considerando eso, yo creo que lo más importante es lo que dice la Biblia, que la ame como Cristo amó a la iglesia, que es lo que manda, que la trate como un vaso más frágil, que es lo que dice Pedro, que él se concentre en la satisfacción personal de ella, que es el deber de un esposo, como dice Pablo. Y si nos vamos a lo que es ya lo secular, yo creo que como él trataba a su ex esposa, si la trataba bien, que la trate mejor a la nueva, porque hubo una razón para que el matrimonio terminara. Pero básicamente yo creo que eso es subjetivo, en el sentido de que tú conoces cada mujer es diferente y cada mujer necesita un trato especial de acuerdo a su carácter, de acuerdo a la personalidad que ella tiene. Entonces yo creo que no hay un manual para eso, sino que él necesita sabiduría de cómo tratar a esta nueva persona, que le pida al Señor que lo ayude y obviamente que todo ese trato sea enfocado a glorificar a Dios. Es lo que yo pudiera decir, porque creo que la pregunta es un poquito, ¿sabes? Compleja. Yo necesitaría conocer a su esposa para ver cómo es. ¿Entiendes? Si le gusta el helado, si no le gusta el helado, si le gustan las flores, si no le gustan las flores, si le gusta viajar, si no le gusta viajar. Pero para mí, si él complace al Señor y si vive una vida dándole la prioridad a Dios,
también se la va a dar a su esposa. Entiendo. Yo añadiría, y así también, hermano Félix, para que vayas tomando un poco de preparación para dar una opinión a la segunda pregunta. Yo añadiría, hermanos, que no perdamos de vista que si bien es cierto que pueden presentarse casos donde se esté viviendo una vida de restauración en un matrimonio, pero muchas de las veces, a pesar de que se lleva una buena vida de relación, en el vínculo de la relación pasada puede quedar todavía la necesidad del trato porque pueden existir hijos de por medio, algo que no hay que perder de vista y que por supuesto nos queda claro, esos hijos no tienen ninguna culpa moral sobre las decisiones que los padres tomaron, sobre los errores que los padres cometieron. Entonces, es muy importante que nos quede claro que así como el hijo no lleva los pecados del padre, ni el padre los pecados del hijo, que dice la escritura, los creyentes que están viviendo un proceso de restauración en una nueva relación deben de ser extremadamente cuidadosos en entender que ahora su relación social más importante que tienen en la tierra es con su esposa con quien se encuentran casados. Entonces, si están ya restaurando su relación, es algo ilógico que estando ya en una nueva relación, ahora se les vea más preocupados, porque aquí parece que la pregunta la hace un varón, sería ilógico que ahora a dicho varón lo veamos más preocupado por ir a resolver los problemas de quien ya no vive con él y que la esposa se quede en casa sabiendo que mi esposo está yendo a visitar a una persona con la que tuvo una vinculación romántica y que ya pasaron 2 o 3 horas y no regresa, y que con el pretexto de que fue a resolver algo de los niños, ya llega tarde sin quererme dar mayor explicación. Sí es muy importante entender que nuestra relación social más importante en la tierra es con nuestra pareja. Por eso es que, para evitar cualquier duda, bien podría ser una recomendación sensata que cualquier cosa que el esposo haga con su actual esposa, lo haga en compañía de esta, cuando la anterior pareja esté vinculada. O sea, si necesito ir a visitar a la anterior ex esposa por cualquier motivo, que lo haga en compañía de su esposa actual. ¿Cuál es el problema? Si no va a ser nada malo, la nueva esposa, si es creyente, tendrá la madurez para entender la situación, porque eso me lleva al punto central de mi argumento. No debemos perder de vista que la anterior pareja, la esposa de la relación anterior, insisto, porque eso sugiere la pregunta, no hay que perder de vista que esa persona, para quien fue su esposo y para la nueva esposa, esa ex esposa es un prójimo y tienen que amarla como a ellos mismos y tienen que darle un buen testimonio. Por eso es que creo el trato debe de ser extremadamente respetuoso, extremadamente amoroso, pero también sabiendo guardar las distancias prudentes, aunque coincido con mi hermano Félix, que para poder dar un punto de vista detallado sería necesario saber exactamente cuáles son las circunstancias que una pareja está viviendo para así dar un consejo que pudiera ser mucho más eficiente. Bien, la última pregunta que tenemos, hermano Félix, aparece en pantalla, la estamos viendo todos. Vato, Dice de yo, la siguiente manera, perdón. no se ve, vato. Perfecto. Si no se está viendo, de cualquier manera, si me están escuchando, voy a dar lectura a la última pregunta que tenemos en el enlace donde las preguntas abiertas de ustedes anónimas podían ser escritas. La última pregunta dice así, hermano Félix, la pregunta dice, ¿puede una persona divorciada, y aquí no se nos dice si se ha vuelto a casar o si quedó sin casarse, solamente se dice, ¿puede una persona divorciada formar parte del liderazgo de la iglesia? Aquí específicamente sí apuntan al ejercicio de liderazgo en la función que nosotros conocemos en la Biblia con el nombre de ancianos, obispos o pastores. Así que, hermano Félix, una primera impresión. ¿Puede una persona divorciada formar parte del liderazgo de la iglesia? Bueno, yo lo que creo es que es una pregunta que hay que tomarla en su contexto. ¿A qué me refiero? Cuando uno va a Tito y uno va a Timoteo, es obvio que la Biblia especifica que uno de los requisitos de los ancianos
es que sea marido de una sola esposa. Ahora, si esa esposa se murió, él se puede casar otra vez. ¿Tú me entiendes? Otra cosa es, ¿cuál fue el contexto si se separó de la separación? Porque han habido casos donde la esposa se separa de su esposo, que es un líder, porque ella quiere separarse, no necesariamente porque el líder quiere separarse. Entonces, yo creo que en una situación así, la iglesia, los líderes de la iglesia, son los que tienen que tomar esa decisión. ¿Cuál fue la situación? ¿Cuáles fueron las causas del divorcio? ¿Cuáles fueron las condiciones? Y ver cuál es la situación del hermano. Pero yo no creo que necesariamente porque tú hayas pasado por un divorcio, eso te descualifique completamente del liderazgo. ¿Me entiendes? Yo creo que hay que ver la cosa con una lupa y observar. Obviamente, si es una persona que siendo líder fue un sinvergüenza, se casó, dejó a su esposa por las razones equivocadas, obviamente no. ¿Tú me entiendes? Entonces, hay que ver el contexto, hay que ver el contexto, pero no creo que por la tangente uno diga que no, ¿me entiendes? Que no se puede dejar que la persona funcione en el liderazgo. Entiendo, hermano Félix, gracias. Yo añadiría que en el tema que nosotros dimos aquí en Fe Mueve Montañas, también hablamos sobre causales de divorcio, o sea, circunstancias donde el divorcio se vuelve necesario. Yo recomendaría a los hermanos que están conectados que puedan visitar el canal personal de YouTube de su servidor, que se llama en YouTube Miguel Montoro Ministerio, porque ahí es a donde colocamos todas las charlas de Fe Mueve Montañas y ahí van a poder encontrar todas las anteriores, incluida la charla a la que yo he hecho referencia, causales de divorcio, porque si el divorcio se ha dado bajo estas causales, entonces no hay ningún problema para que la persona divorciada pueda volver a ejercer el liderazgo. Pero robo las palabras de mi hermano Félix. Cada caso hay que verlo prácticamente con una lupa. Hay que ver los detalles hasta más pequeños para poder ver las circunstancias en las cuales el divorcio se llevó a cabo. También quisiera yo anotar algo respecto a un versículo que suele ser muy invocado al hablar sobre este tema y que mi hermano Félix ya lo refirió, donde, hablando de las cualidades de quienes dirigen una iglesia, se nos dice que debe ser marido, esa es la frase textual, de una sola mujer. La frase no dice que sea divorciado, no, es muy claro, marido de una sola mujer. Y si yo les pregunto a ustedes como auditorio, ¿acaso pueden existir los maridos de dos o de tres o de cuatro mujeres? De inmediato, la simple expresión suena ilógica. Si es marido, es porque es marido de una. No puede ser marido de dos, ni de tres, ni de cuatro. Sí, a nuestros oídos del siglo XXIII, en lo que se conoce como el occidente del planeta, nos suena muy extraño, pero no olviden que la recomendación no fue que haya estado casado solo una vez. La recomendación es marido de una sola mujer. ¿Por qué lo afirma así la Biblia? Porque no olviden que las recomendaciones que Pablo le da a Timoteo, Timoteo tenía que aplicarlas en iglesias cristianas cuya mayoría de personas que se congregaban no eran judíos. La mayoría era gente ya gentil y la mayoría era gente que toda su vida había crecido bajo el pensamiento de la ley y de la filosofía romana. Y, por si ustedes no lo saben, la ley romana permitía que un hombre pudiera tener más de una mujer. Por ley, en Roma era posible, siempre y cuando el varón tuviera la capacidad económica de atender a ambas esposas sin que atendiera a una más que a la otra. La ley lo permitía, hasta incluso más esposas. Así que cuando Pablo le dice a Timoteo que sea marido de una mujer, más que decirle que no se haya divorciado, lo que le está diciendo es que sea un hombre que tenga una buena pureza moral, un hombre que su mente no ande pensando lo que no debe con quien no debe hacerlo. Porque créanme, hermanos, yo he conocido iglesias donde quienes están en el liderazgo
han estado casados solo una vez, pero a las hermanas hasta miedo les da cuando el líder se acerca, porque lanzan unas miradas o usan las manos cada vez que según ellos están acercándose a saludar, que las hermanas dicen que no pase por donde yo estoy. Por eso es que hay que ser sumamente equilibrados. Considero que la respuesta de mi hermano Félix fue muy clara en ese aspecto. Hay que ver las cosas con detalle, pero bajo ciertas condiciones esto no podría ser causa de que alguien que fue divorciado no pudiera ejercer el liderazgo en una iglesia. No hay otra pregunta, mi hermano Félix, así que voy contigo Miguel, por algo pendiente. hay otra pregunta en el chat, pero Perfecto. Sommer quiere decir algo también. Adelante, hermano Sommer. El hermano Sommer es fe mueve montañas. Hermano, te escuchamos. Gracias, mi hermano. No voy a salir en cámara porque estoy enfermo ahora mismo y parezco una grulla. Pero bueno, ese tema que se ha planteado es un tema que en los últimos, bueno, siempre ha estado en la palestra. Y como una persona con más de 30 años en el liderazgo, le puedo decir que es una cuestión que va a depender mucho de todos los aspectos que muy bien tú has explicado y hermano Chichi también ha explicado, pero va a depender de la situación del liderazgo local en el que se esté envolviendo la situación específica. El conjunto de iglesias del grupo local del país. No es lo mismo que se esté planteando esa pregunta en Honduras, que es un país muy cerrado en el término doctrinal, que en República Dominicana o aún en México o en Ecuador. Cada grupo de congregaciones viene con un conjunto de tradiciones. Tú has explicado muy bien y luego yo voy a hablar personalmente con ustedes dos por la razón que estoy haciendo este comentario. Tú has explicado muy bien que eh, hay que tomar en cuenta la cultura en la que se estaba dando el mandamiento. La razón por qué. La multiplicidad de esposas que se podía tener en ese momento y el de dónde venían esos líderes. Recuérdense que los apóstoles estaban luchando contra una serie de conductas impías o mundanas, más que impías, que había que tomar en cuenta porque eran legales. Entonces había que ver qué podía ser correcto ante los ojos de Dios porque era legal y qué podía ser incorrecto aunque fuera legal. También un punto importante en la elección del liderazgo es el testimonio general. Nadie, el que esté sin pecado puede lanzar la primera piedra, pero hay muchos términos que han llegado a nosotros generales. Entonces, resumiendo y terminando, cada congregación, al tomar una decisión de esa envergadura, va a buscar a otros líderes con los cuales hacer un concilio para esa decisión. Normalmente esas decisiones son conciliares. Se reúnen una serie de líderes del país y a veces de los países cercanos. A veces se toma una decisión más que por lo que sea real, por lo que, por las consecuencias que puede traer. Entonces, muchas veces el mismo líder decide tomar otro aspecto del liderazgo más que el liderazgo abierto y total de la congregación
porque recordemos, hay más que simplemente el ancianato y el pastorado. Entonces, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta, pero sobre todo hay que aprender a la misericordia, al perdón y al verificar, porque si tomamos la posición de muchas iglesias, Pedro no hubiera podido seguir siendo apóstol, Pablo no hubiera podido ser apóstol, y yo creo que muy pocos de los hombres de la Biblia y de las mujeres de la Biblia pudieran haber tenido una posición de liderazgo. Gracias, hermano Sommer. Dios te bendiga y gracias por el comentario. Miguel, yo sé que tú te tienes que ir, pero hay una última pregunta. Adelante. La pregunta dice, ¿y si tú eres cristiana y tu esposo no, y él te deja por otra persona y él después quiere regresar con uno, ¿lo debemos perdonar? Bien, doy una aportación, pero inicio la aportación agradeciendo también personalmente mucho la participación de mi hermano Sommer, a quien en Fe Mueve Montañas y personalmente queremos tanto, y recordándoles a los hermanos que en el mes de enero a nuestro hermano Sommer lo tendremos compartiéndonos el tema La mano de Dios sobre nosotros, el modelo Esdras. A ver, en la primera parte de la pregunta debe quedarnos que, claro que sí tenemos argumento bíblico para poder opinar sin que haya una vertiente que quede dependiente de lo que cada uno pueda pensar. Y en este caso es Primera de Corintios 7, donde el apóstol Pablo habla de una manera muy específica sobre la relación donde uno de los dos cónyuges no es creyente. Solo en ese caso y solo en ese caso, Pablo es claro diciendo que el hermano no está sujeto a ese yugo y capaz lo ha llamado el Señor. Y las palabras de Pablo son, si el cónyuge no creyente quiere apartarse de ti, que se vaya, pero si quiere estar contigo, que se quede. En este caso tenemos una charla que va en ese sentido. Hay un cónyuge que no es cristiano, perfecto. En la primera parte, el cónyuge se quiso ir, excelente. En este caso, la hermana, la esposa, no está sujeta a tal yugo y si él ha partido de su lado, ella puede en el nombre del Señor pedir perdón, restaurar su vida y empezar de nuevo. Pero ahora se nos plantea una segunda situación. El cónyuge que se fue ya regresó. ¿Debo regresar? Para mí, lo primero es que antes de siquiera plantearse la posibilidad de románticamente tener una relación, lo primero es que ella le diga a él, yo no te acepto hasta que seas cristiano. O sea, yo no voy a aceptar volver a hacer ninguna clase de vida en común contigo si antes no me demuestras que tú tienes a Cristo en el corazón. Porque si no, entonces creo que la charla del hermano Félix no nos sirvió de nada, ¿no? Se estarían cometiendo los mismos errores y se estaría cayendo en una condición de pecado, porque lo dijo bien nuestro hermano, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, y se estaría tolerando una situación desagradable a Dios, porque se estaría intentando un yugo que sería desigual. Entonces, antes de poder emitir un juicio, para mí, lo más claro es que en este caso, la mujer pueda decirle al que se fue y quiso regresar, no, aquí no regresas hasta que seas del Señor. Sería lo que yo aportaría, hermano Félix. Yo también estaba pensando que sí, yo estoy de acuerdo con el perdón, pero el perdón, el regreso, no el perdón, tiene que tener condiciones. Porque obviamente si él se fue, la pregunta es por qué se fue. Y si él regresa, la pregunta debe ser por qué quiere regresar. Entonces yo creo que el juego debe jugarse en términos diferentes para que no se cometa el mismo error. Pero esa sugerencia que tú das también, yo creo que es sumamente importante. Si tú cometiste el error de meterte con una persona que no es cristiana y lo vas a hacer otra vez, aunque sea la misma persona, el resultado será el mismo si no es cambiado, transformado por la sangre de Jesucristo. Así que yo creo que es algo que uno tiene que pensar, que uno tiene que orar, que uno tiene que buscar la dirección del Señor. Puede ser que hay hijos de por medio, Miguel. Puede ser que hayan otros factores que tal vez no estamos viendo, y eso yo lo entiendo. Si tienen un hijo en común y es el padre de su hijo, pero yo lo que creo es que deben haber condiciones y esas condiciones las tiene que tomar ella. Yo creo que la condición número uno sería que sea cristiano o que
le prometa que van a asistir a la iglesia o cosas así, que él acepte que ella es cristiana y que quieren agradar al Señor y buscar la voluntad de Dios, entendiendo que esa fue la razón por la cual ese matrimonio no funcionó. Gracias, hermano Félix. Mis hermanos, yo sé que hay muchas circunstancias que nos generan dudas, pero que a veces no podemos plantearlas completamente porque a veces incluyen algunos aspectos demasiado personales. Es por ello que, a nombre del hermano Félix y su servidor, quisiera recordarles que en cada imagen o flyer, como se dice, de invitación a las charlas de Fe Mueve Montañas, solemos incluir el número telefónico del hermano Félix y el número telefónico de su servidor. Si tienen la confianza, estamos a sus órdenes para poder responder cualquier duda y sobre todo, importante, es el hecho de que ustedes piensen que no están solos en una situación de esta envergadura. Estamos a sus órdenes para poderles asistir, pero también estamos a sus órdenes para que a través de un mensaje les podamos agregar al grupo de WhatsApp de Fe Mueve Montañas, donde constantemente avisamos sobre ofrendas que nos han sido entregadas, sobre cómo van en desarrollo los proyectos de visita, etcétera, etcétera. Así que los invitamos también a integrarse al grupo de WhatsApp de Fe Mueve Montañas. Insisto, diríjanse con nuestro hermano Félix o con su servidor. Mi hermano, Miguel, sí, creo hay, que vi un mensaje en el chat. sí, un comentario de Sommer que dice que referente a la pregunta que hicimos, hay que mirar también si ya esa persona no está en otra relación y el perdón nunca debe ser impedido, pero el perdón no necesariamente significa los mismos privilegios. Eso está perfecto, eso que dice Sí, Sommer ahí. muchísimas gracias a nuestro hermano Sommer. Creo que es verdad. Muchos coincidiríamos en entender que el perdón debe de ser, como suele decirse, expedito, de inmediato, ya, ipso facto. Yo debo perdonar, no puedo acumular rencores en mi corazón, pero recuperar la confianza, eso dependerá de las acciones de la persona que me ha pedido perdón. No significa que ya perdoné y vuelve a vivir a mi casa, vuelve a entrar a mi recámara, vuelve a dormir conmigo. Significa que ya no, ya renuncié al daño que me hiciste, pero no puedo permitir que me vuelvas a lastimar. Entonces tiene que haber un proceso donde la persona que pide perdón debe manifestar frutos dignos de arrepentimiento como para validar que realmente la persona ya fue restaurada por Dios. Mi hermano Félix decía, incluso, ¿por qué no? Que la persona que quiere regresar vaya primero a la iglesia. Eso es excelente, porque así hay más ojos mirando a la persona que pueden en un momento dado validar si su arrepentimiento fue o no fue genuino. Mi hermano Félix, no sé si hay alguna otra cosa, sino para que cuando estemos listos podamos despedir esta transmisión con una palabra de oración de tu parte. Sí, yo creo que ya vamos a cerrar el chat porque yo sé que tú tienes que ir a predicar a Long Beach. Así que mis hermanos, vamos a concluir con una oración. Padre nuestro, solamente queremos pedirte por cada persona que está conectada con nosotros en esta noche, que si hay alguien que por una u otra razón está viviendo el divorcio en su vida y esta situación es latente, que tú tengas misericordia de los dos, Señor, y que tú le ayudes, les dé sabiduría, le fortalezca, les restaures, les bendiga y que Padre tú le guíes en este nuevo proceso, en esta nueva etapa. Padre, nunca vamos a recomendar que alguien se separe, pero también hay situaciones que ya son irreversibles. Tu misericordia es incondicional, tu amor, Padre, es incondicional, tu perdón es incondicional. Así que te pedimos que nos ayude, Señor, a amar como tú amas, que nos ayude, Señor, a perdonar como tú perdonas y que nos ayude a mostrar misericordia como tú lo haces. Padre, bendice a Sommer, tú sabes que tiene una situación de salud, lo pongo en tus manos, bendice a cada persona, si hay alguien que está enfermo, si hay alguien que tiene necesidad, si hay alguien, Señor, que tiene problemas emocionales, económicos, de salud, lo ponemos en tus manos y bendecimos, Señor, a cada persona en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Padre Miguel, que va a hablar de tu palabra ahora a otra iglesia, te lo pongo en tus manos para que le utilices. En el nombre del Señor Jesús. Amén.